Bueno, seguimos Entre Palabras, el espacio literario de Ediciones Botella del Mar, y otra vez la tenemos invitada a la profesora Adela Lladó. Una de las cosas que se rescataron y que justamente creo que es un aporte importante del Centro de Documentación Histórica de Maldonado es la edición de libros, muchos de ellos agotados, libros importantes. Y el año pasado tú tuviste un papel muy importante en la edición de Artigas y Maldonado, el libro de la doctora Florencia Fajardo Terán. Sí. Esta es una iniciativa que tuvimos con mi querido jefe, director, profesor Gabriel Di Leone, en el marco precisamente de realizar una serie de ediciones, poniendo también al servicio de la sociedad, hablando de identidad, de patrimonio, el Centro de Documentación Histórica, que, como te decía, es como el hijo varón de Maruja Díaz de Guerra. Ahí nos encontramos con piezas históricas, con libros, con documentos, como hablábamos de Chiosi antes, y realmente la necesidad, como te decía, de difundir la historia local, y qué mejor que realizarlo a través de Artigas y Maldonado. Artigas y Maldonado tiene que ver con lo que era Maldonado en el último tercio del siglo XVIII, donde se destaca significativamente la figura de don Rafael Pérez del Puerto, ministro de la Real Hacienda, donde se ejerce la aplicación del derecho de Indias, personifica el espíritu del derecho de Indias en lo que tiene que ver con un concepto de colonización, pero al servicio de la no estrictamente de la corona, sino al servicio de la comunidad, de fijar las raíces, y es ni más ni menos quien habilita, insiste en la habilitación del puerto de Maldonado. Es el periodo de las fortificaciones, de la finalización del cuartel de dragones, y el 10 de marzo, días atrás, se conmemoró el ingreso de Artigas, 10 de marzo de 1797. Entonces ahí juega un poco también lo de la memoria colectiva, lo del imaginario social, imaginando esa puesta en marcha de Pérez del Puerto, que en un documento plantea la necesidad de otorgar tierras a los indios cristianos, a los que desean trabajar, a la entrega, no importa que sean portugueses, no importa que sean españoles, sino que se afinquen. Hay un concepto, mirá, que está tan en boga, de la cultura del trabajo, de la cultura de la producción, y sin embargo no figura en el arreglo de los campos, cosas de la historiografía que uno a veces no entiende. Pero en ese contexto, Artigas, ¿qué papel? Artigas, sin duda, en el cuartel de dragones hay encuentros de Artigas, y a su vez el aprendizaje de esta cultura de innovaciones de Pérez del Puerto, donde se trabaja el concepto de la tierra. Tan es así, mira, te pongo un ejemplo, ¿por qué Artigas y Maldonado? En que fallece en un conflicto, en un enfrentamiento, un soldado que es papá de 5 hijos, una viuda, y va la mujer a hablar con Pérez del Puerto. Pérez del Puerto le manda una esquela para que se presente precisamente ante Artigas, que estaba en las tierras de Rocha, y justo después nos encontramos en el reglamento de tierras que los más infelices serán los más privilegiados, y nos encontramos que dentro de esa categorización
nos encontramos precisamente que los más favorecidos sean las viudas con hijos. Correcto. Entonces, hay además un cambio en la conducta, en cambio en el hacer artiguista, donde ingresa de todas las correrías, hombre de campo, conocedor intachable del territorio, de la geografía del alma de las personas del campo y de la geografía de la banda oriental. Entonces lo traemos acá, lo tenemos acá, y cuán poco se trabaja la presencia de Artigas en Maldonado. Por lo tanto, en esas consignas de construir cultura es construir memoria, identidad, están estas ediciones que también están dentro de las consultas en la biblioteca José Artigas. Y también está en la biblioteca de los centros educativos a los que los hemos distribuido. Realmente es una labor importantísima. Hablábamos tiempo atrás contigo de lo importante que sería que se está cumpliendo un aniversario del libro de Carlos Seijo, Maldonado y su región. Sí. Que se tomaran algunos de esos libros, por ejemplo, el libro de Capurro sobre la historia de Maldonado. Fernando Capurro. Son libros que los encuentras de casualidad a precios exorbitantes en Mercado Libre o en alguna librería de viejo, pero que son libros que hablan de la esencia del pueblo en donde vivimos. Sin duda, mirá que sería bueno poder reeditarlo. Si bien yo en este momento estoy en el área educativa nuevamente, eso no significa que me haya desprendido de cultura, ¿no? Y lo hemos planteado con el actual encargado del Centro de Documentación Histórica, con Martín Ferrario, precisamente hablando de Seijo, que estamos, yo tengo todos los teléfonos y la forma de ubicar a quien en este momento tiene toda la potestad de los derechos de Seijo, que es Joselo Seijo, que nos conocemos desde chicos. No digamos desde cuándo, desde chicos. Bueno, Adela, ha sido un placer tenerte nuevamente. Vamos a seguir hablando. Hay muchos temas que se me ocurren, algunos que me apasionan, como la pictografía del Cerro Pan de Azúcar, algunas cuantas cosas que vamos a seguir viendo en programas sucesivos. Así que yo te agradezco muchísimo tu presencia nuevamente. Y yo lo agradezco también porque seguimos trabajando en la figura de Rafael Pérez del Puerto, y por ahí introducimos también como planes y proyectos para Maldonado la iniciativa ya por el año 1600 de Diego Rodríguez Valdés de la Banda, de que Maldonado fuera la primera ciudad-puerto de la región. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir invitándote, que creo que es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Seguimos con Entre Palabras, el espacio literario de Ediciones Botella del Mar. Bueno, se nos ha ido el cuarto programa, se ha terminado el cuarto programa de Entre Palabras. Sí, realmente, con mucha rapidez, pero bueno, creo que tuvimos visitas muy importantes que han pasado por aquí y que bueno, tenemos varias que también están comprometidas para visitarnos y compartir con nuestro programa Entre Palabras. A mí la sensación que me da a veces es que es como que el tiempo de las entrevistas me queda corto y me quedan más cosas para preguntar, más cosas por saber. Pero eso está bueno, porque tal vez si lo mismo le pasa al público, hay un interés en tratar de investigar y profundizar y no quedarnos solo con lo que pasa en el programa, sino ir a buscar justamente en los libros que hemos mostrado, en las investigaciones de los historiadores, en las muestras plásticas, en las muestras de los pintores, como para poder profundizar en eso. Y es un poco nuestra misión, es en este corto tiempo de domingo mostrar un poco cuál es el panorama de la cultura y con sorpresas, porque no van a ser solamente la cultura de Maldonado. No. Porque estamos programando, bueno, lo que es el viaje a Rosario,
lo que es el viaje a Perú, tal vez y algunas imágenes de la provincia de Córdoba, de Altagracia y las misiones jesuíticas. O sea que la Feria Internacional del Libro de Perú, vamos a traer información cuando vayamos para allá. Así que creo que es una ventanita que se va abriendo un poco cada vez más grande para ver qué pasa con nuestra cultura de Maldonado, de Río de la Plata y de nuestra cultura americana. Exacto, sí, la Feria Internacional de Lima es una feria muy importante, se desarrolla en un parque y son 15.000 metros cuadrados de feria con un público constante, y eso es muy interesante y muy enriquecedor. Yo creo que vamos a traer muy buenas notas de escritores y de editoriales y bueno, y de historiadores que conocemos en Perú, que me parece que va a estar bueno que ustedes también tengan acceso a conocerlos. Eso va a ser en julio y tal vez el equipo de 24 milímetros tome coraje. Ahí me está sonriendo Vicky detrás de cámara y se venga con nosotros. Pero sí vamos a tener seguramente notas sobre las ferias de libros locales, porque ahora en mayo está todo preparado, calculo, para hacer el lanzamiento de la Feria del Libro de San Carlos. Así que, y las actividades que comienza a partir de abril de Botella al Mar, donde vamos a estar trabajando en el Museo Masón y en el Teatro de la Casa de la Cultura, bueno, con presentaciones de libros, vernissage, vamos a tener la tercera muestra del mate, que también esa es muy interesante. Así que bueno, todas esas informaciones les vamos a ir dando más sobre la fecha para que todos nos acompañen y puedan conocer esa exposición tan interesante y las charlas sobre el mate que vamos a tener. Le recordamos también a nuestros amigos que aquellos que sean gestores culturales, escritores, artistas, no olviden de mandarle al semanario cultural UI, que presentó en el primer programa Marcelo Fernández Lazo, las informaciones para ir formando una verdadera agenda. Y lo mismo, aquellos que tengan actividades, que nos la manden a nuestra página de Facebook, de Entre Palabras, informando qué es lo que van a hacer, y nosotros entonces vamos a darle difusión a través de nuestro programa. Muchísimas gracias y nos estamos viendo, Rocío, el domingo que viene. El domingo próximo. Muchas gracias y nos vemos. Que tengan una linda semana.